Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. Mi nombre es Adriana Hurtado y el día de hoy les voy a hablar acerca de la introducción a la sociología. Como la agenda principal tenemos la introducción, tipos de sociedades, revoluciones y transformaciones sociales, sociedades del mundo moderno. La sociología es una ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos, de las relaciones internacionales, el fenómeno de las organizaciones y la sociedad humana. El objetivo de la sociología es mirar el comportamiento tanto individual como grupal. Para esto llegar a la sociedad y los individuos ver cómo se comportan ellos. Las principales características de la sociología como ciencia tenemos que observa, plantea, considera, enfoca y critica. Observa los hechos para descubrir las relaciones que se dan entre ellos, plantea si los elementos de los conocimientos sociológicos pueden ser comprobados o verificados. Considera una ciencia abierta para que los dogmas no estén estáticos, sino que se transformen. Enfoca los problemas desde sus propias realidades. Critica o cuestiona las certezas que provienen del sentido común, la tradición o la ideología. Ahora tenemos la sociología como ciencia. Es un objeto de estudio al hombre. Su campo de estudio es la sociedad. Comprueba hechos sociales con sus principios y sus propios métodos y técnicas cualitativas o cuantitativas. Esencia es el saber objetivo y racional de la realidad. Cumple con las exigencias mínimas de empirismo, teoría, carácter crítico, apertura y neutralidad étnica. Los ámbitos de aplicación de la sociología tenemos a la familia, la población o la vida cotidiana, de la religión y la educación, de la industria y trabajo, del conocimiento del arte, de la información y la comunicación, y la sociología de la política, derecho y criminal. ¿Con qué otras disciplinas estudia la sociología? La sociología tiene relación con la economía, la psicología, la demografía, antropología, derecho, filosofía, ecología, biología, historia y las ciencias políticas. ¿Qué es la sociedad? La sociedad es un conjunto de personas organizados bajo normas comunes. Tienen un solo fin común y son determinados. Entre los tipos de sociedades tenemos las cazadoras y recolectoras, pastoriles, civilizaciones no industriales o estados tradicionales y las agrarias. En las cazadoras y recolectoras están antes de Cristo de los 50.000 años. En la actualidad estas al límite de la extinción. Su principal característica tenemos que son pequeños grupos poco conflictivos, no son civilizadas y se dedican a la supervivencia. Los pastores, desde 12.000 a.C. hasta la actualidad, aunque van perdiendo su forma de vida tradicional, su principal característica es la crianza de animales, grupos pacíficos, pequeña existencia de la clasificación de las organizaciones. Las agrarias nacen desde el año 12.000 a.C. hasta la actualidad. Están perdiendo su identidad diferenciada. Sus principales características tenemos el inicio de la agricultura, alimentación más segura, se reduce la caza, diferencia de poder y riqueza y sociedades más conflictivas. Las civilizaciones no industriales o tradicionales. Del año 6000 a.C. hasta el siglo XIX, todos los estados tradicionales han desaparecido. Una de las características son el desarrollo humano, existe desigualdad, aparece el gobierno, son imperialistas, conquistadores y luchan entre clases y la guerra. Vamos a ver las revoluciones y transformaciones sociales.
La revolución industrial es el proceso de extraordinario desarrollo y radical transformación económica, tecnológica y social que contribuyó a modificar la ciencia, los medios de comunicación, de transporte, así como los usos, costumbres y las condiciones generales de la existencia humana. Se inició en Inglaterra en el año 1760 y posteriormente en el 1840 se extendió a Europa Occidental, Japón y Estados Unidos. Las causas de la revolución industrial fue el sistema político basado en monarquías absolutistas, monarquía parlamentaria basada en el pensamiento de John Locke, división de poderes, las libertades individuales y el derecho, el respeto a la propiedad privada. Se originó una nueva clase social, la burguesía capitalista, revolución agrícola y el éxodo rural y aparición del proletariado urbano. Las consecuencias tenemos que es una renovación tecnológica, menos costos de producción, más ganancias y productividad, producir más en menos tiempo. Máquina de vapor de James Watt inventó que cambió el mundo. La explotación al proletariado, mejoras en las vías de acceso y la creación del ferrocarril. En lo económico se origina el capitalismo. En lo político, formación de gobiernos liberales y creación de un nuevo mapa político a escala mundial. En lo tecnológico, nuevas fuentes de energía y producción en cadena. Desigualdades sociales y duras condiciones de vida. La Revolución Rusa. Las causas, tenemos que fue gobernada por una monarquía autocrática ejercida por un zar, apoyando la nobleza, el clero, el ejército, la burocracia y la política militar. Las clases sociales, pequeña cúpula poderosa y una gran masa de campesinos y obreros pobres. La clase media apenas existía. La economía se basaba en la agricultura. En 1898 se crea el Partido Obrero Demócrata de Rusia en contra del zarismo. Y en 1903 Londres se conformaban por dos fracciones, bolchevique liderado por Lenin y menchevique liderado por Yuri Martov. Las consecuencias, hubo una marcha pacífica conocida como el Domingo Sangriento, la forma de resistencia era la huelga. El zar Nicolás II crea un Duma estatal en donde surge el primer soviet. Se intensifica el hambre y la pobreza por la economía de guerra. Se constituye un gobierno provisional de Kerensky como primer ministro y el zar, al verse sin apoyo, abdica. Lenin y Trotsky se unen y crean un comité militar revolucionario conocido como la Guardia Roja. Bolcheviques toma el poder presidido por Lenin. Los soviets proclaman la constitución de la República Soviética, entregan las tierras a los campesinos, se elimina la propiedad privada. La Revolución Rusa es el comienzo de un nuevo orden social que debe ser implementado a nivel mundial en contra del sistema capitalista. La Guerra Fría. Como antecedentes tenemos que nace en 1922 la Unión Soviética. Acaban la Segunda Guerra Mundial, las cuatro potencias. En Europa Central y Península Balcánica se establecen guerrillas comunistas. En Estados Unidos, ataque a la bomba nuclear a Hiroshima y Nagasaki. Surge el choque ideológico. Las causas, tenemos rivalidad ideológica entre Estados Unidos, que era capitalista, y la Unión Soviética comunista. Unión Soviética quería difundir su ideología comunista por todo el mundo. Adquisición de armas atómicas, rechazo entre dirigentes de las dos partes y de los dos países. Las características, tenemos que fue
En Estados Unidos y la Unión Soviética aseguran el control sobre las áreas de influencia. Doctrina Kennan y la doctrina Truman. Reagan y Gorbachev firman el acuerdo en contra de las armas nucleares. Las consecuencias es que se acaba el comunismo, 15 repúblicas soviéticas logran independizarse, la Unión Soviética se derrumba por debilidades económicas y la acumulación de armas atómicas y misiles balísticos. Se genera el fin del conflicto cuando se cae el muro de Berlín en el 89 y la desaparición de la Unión Soviética y el bloque comunista en 1991. Las sociedades del primer mundo, desde el siglo XVIII hasta hoy, los países industrializados, gobiernos multipartidistas y parlamentarios, existen los capitalistas, el sistema de mercado libre y la libre competencia. Las sociedades del segundo mundo nacen desde el principio del siglo XX hasta los 90, las sociedades comunistas, economía de planificación centralizada, políticamente autoritarias, en la actualidad intentan un sistema libre de mercado. Las sociedades del tercer mundo nacen desde el siglo XVIII hasta el presente, están impactadas por el colonialismo, el sistema político es Estado-nación, la actividad económica es la agricultura, viven en áreas rurales, la mujer tiene desventajas culturales, sociales y económicas. Los países de reciente industrialización existen desde el año 70 hasta la actualidad. Son sociedades pertenecientes antes del tercer mundo, basadas en la producción industrial, el libre mercado, son urbanizadas y tienen desigualdades de clase. Las sociedades en el desarrollo. Las ventajas son procesos de globalización, desarrollo tecnológico, información en tiempo real, incremento del turismo, difusión de aspectos culturales, favorece el intercambio comercial. Las desventajas, países sin globalización no acceden al desarrollo, aumenta el desempleo, poder financiero que afecta a las empresas y el Estado, y hay el daño ambiental. Con esto concluimos la clase y muchas gracias por su atención. No olviden contactarnos a través de los foros, dudas e inquietudes para cualquier duda de esta videoconferencia. En cartelera en línea, no olviden que siempre publicaremos los comunicados oficiales y para que tengan el área social, comuníquense a través de la cafetería virtual. Muchas gracias.